Buenas tardes, buenas tardes. Como que me sorprendieron ahí, ¿eh? Me sorprendieron ahí. Estate tranquilo, muchachito. Estate tranquilo en Navidad. Pregunta médica haciendo historia en la televisión dominicana. No hay símiles comparativos con otros programas. Mucha bachata televisiva en el país. Por eso hay una fuente informativa televisiva que se llama Frecuencias Dominicanas y su programa Pregunta Médica. Bienvenido a todos los dominicanos que están ingresando en el país por los distintos aeropuertos internacionales que tiene el país. Pregunta Médica es una producción de 12 años del doctor Andrés Reynoso Jiménez, preparado para eso con informaciones novedosas para usted. Hoy, continuando con lo prometido en el mes de diciembre, le dije que no iba a bajar la guardia en este mes. Hoy, quede muy pendiente porque a lo mejor usted tiene eso y no se da cuenta. Aquí en el país no se conoce eso. Eso se llama intestino permeable. Intestino permeable. Y yo comencé a hacer mis primeras investigaciones del intestino permeable, porque cuando usted está adolescente, quizá el acné por los problemas hormonales, usted se acostumbra a los problemas del acné cuando usted está en la adolescencia. Pero después de los 30 años, usted ya pasó esa etapa. Entonces no está propensa a tener acné. Entonces cuando usted vea una persona con acné, problemas en la cara de irritación, la cara es el retrato de lo que pasa a nivel intestinal. Cuando esa persona, después de los 30 años, que ya pasaron por el proceso de hormonas de reorganización, que ya usted estableció sus estrógenos y progesterona, ya sus ovarios están produciendo esas dos hormonas, entonces ya el acné comienza a disminuir, después de esa adolescencia, después de los 20 años. Entonces no está llamado a usted tener acné y problema, lo que dicen barro en la cara. Muchas muchachas acuden a los salones, me da mucha pena eso. Un día estaba en una peluquería y le dije que esa no era la solución. ¿Cómo, doctor, que esa no es la solución? Lo que te están haciendo de limpieza de la cara no es la solución, porque tu problema está a nivel de los intestinos. Y es que los intestinos, lo que tú tienes en los intestinos se refleja en la cara. Problemas en la dieta, problemas de metabolismo, en la cara que se refleja. Entonces yo dije, tú puedes hacer un cambio de tu dieta. Primera vez que se habló en el país de ese tema. Yo vine recientemente, en ese año 2018, vine desde una asistencia a un congreso y un brasileño expuso ese tema y me impresionó mucho porque muchas personas tienen esta enfermedad que se llama intestino permeable y no saben ni lo que tienen. Aquí en muchas repúblicas, en República Dominicana, hay mucha situación provocada por intestino permeable. Entonces yo le dije, y cada tiempo, ahí se le trancó el juego, porque el que hace eso es permanente, porque el problema no está en la cara,
El problema está a nivel de la absorción, de lo absorbente del intestino. Ahí es que está el problema. Hay un problema de estrés a tu lado, hay fabricación permanente de adrenalina y no adrenalina, del cortisol, la hormona del estrés que estoy hablando, que están provocando una situación en tu cuerpo. Y eso se llama intestino permeable, que es curable. Ojalá que las personas vean este programa en el día de hoy. Es curable. Son personas tóxicas que tú tienes al lado, o alimentos que no te son favorables, o tiene un estrés permanente. Entonces tu cortisol, que desdobla en la proteína, en glutamina, entonces viene un hongo que es oportunista, la Candida albicans, y produce alergia, un proceso de alergia a nivel intestinal. Y oye, ¿dónde la produce? A nivel intestinal. El intestino, cuando usted hace una cirugía, ese intestino que usted está mirando, ese intestino se renovó hace 3 días. A través de la mitosis, el intestino vive renovándose permanentemente. Cada 3 días, ese intestino tiene que renovarse. Tiene usted intestino nuevo. O sea que es sumamente delicada el área intestinal. Ese tubo por donde se absorben los alimentos comienza a irritarse. Comienza a dar alergia. Entonces él mismo comienza a combatir con bacterias y hace lo que se llama el intestino permeable, produciéndose síndrome de mala absorción y provocando diarrea y estreñimiento. Como esa proteína del intestino que tiene que estarse reparando no se repara, entonces vienen los estresantes, la mala alimentación, y provoca destrucción de ese tejido. Cuando usted pierde tejido por destrucción, cuando hay cáncer, el cuerpo humano lo que hace es que produce mucho cortisol. Entonces el cortisol destruye el tejido. Entonces, Leak-Go síndrome del colador en inglés, del intestino. Ese intestino no está absorbiendo, la persona está destruyendo permanentemente las proteínas porque no está absorbiendo los alimentos. Y una de las expresiones es el acné en la cara. En la cara están las expresiones de lo que está sucediendo a nivel intestinal. Entonces usted puede cambiar esa situación con una dieta. Una dieta que un médico cualquier médico general podría vincularte a esa dieta. ¿Qué es lo que tú estás tomando? Eso es desde el punto de vista de alimentario. ¿O qué es lo que te está produciendo un estrés? Gente tóxica que tú tienes al lado. ¿O qué es lo que está provocando en tu trabajo un problema? Que está provocando grandes cantidades de cortisol, que está provocando alergia en el tubo intestinal. Una parte muy delicada. Un tubo intestinal que no tiene mucha resistencia porque él hace una renovación cada 3 días. Entonces, si no está absorbiendo nada, esa persona, si sigue con esa situación combinada de estrés
combinada con una mala alimentación, va a ser lo que se llama síndrome de intestino permeable. No está absorbiendo nada, estreñimiento, diarrea. Increíble lo que está pasando ahí. Entonces muchas personas, sobre todo personas ya en edad madura, van a hacerse de que limpieza de la cara. Y yo dije, estás perdiendo el tiempo. Todo ese atropello que le está provocando la cara, en 10 días va a producir, porque el problema está la alergia a nivel intestinal. Así que suéltenme aquí en Navidad, ahora mejor que nunca en estas programaciones de Frecuencias Dominicanas, los canales educativos en el programa líder de la televisión dominicana, Pregunta Médica. ¿Dónde está Santa Claus? Bueno, continuamos aquí en Pregunta Médica, en las Navidades, ahora mejor que nunca, dando estas informaciones de salud para los hogares dominicanos y dándole la bienvenida a los dominicanos que después de una larga trayectoria de trabajo fuera de su país han regresado para estar con sus familiares. Atención, mucha atención, hoy estoy ventilando el síndrome de intestino permeable, síndrome del colador intestinal permeable. Toda una situación difícil, pero que tiene cura y que muchas veces le dan una connotación totalmente diferente. Decía en el bloque anterior que me encontré accidentalmente en ese salón donde procuraban hacerle una limpieza a una señora como de 38 años. Entonces, una señora de 38 años no es para hacer el acné, los barros en la cara que hacía de adolescente. Entonces, cuando yo le dije, señora, usted está muy estresada. Y me miró así fijamente y me dijo que sí, que tenía unos negocios. A veces el negocio está lleno de personas tóxicas. Tú tienes que cerrar el negocio o hacer algo, o cerrar el negocio o botar a esa gente. Entonces, producen grandes cantidades de cortisol. El cortisol es lo que obliga a la glucosa a salir del hígado y da órdenes para que se produzcan grasas a nivel abdominal. Húyale al estrés. Su sueño es sagrado, porque entonces, como no se está ventilando este problema a nivel médico, hay mucho intestino permeable, que incluso a veces lo confunden con el síndrome inflamatorio intestinal, que no tiene nada que ver con eso, porque este colon permeable, intestino permeable, es una situación de emergencia. Y es que las células intestinales son renovables cada 3 días. Son proteínas renovables cada 3 días. Entonces, al ser renovable cada 3 días, si hay problemas de absorción intestinal, entonces los nutrientes no llegan a la célula. Entonces el cortisol obliga, como hormona del estrés que habíamos hablado anteriormente, a sacar glucosa, que es la energética, porque lo que usted come no lo está absorbiendo a nivel intestinal. Le dije en un inglés más o menos que es Leak-Go síndrome, síndrome de intestino
permeable o colador permeable. Entonces, se caracteriza por una serie de alergias a nivel intestinal que se refleja en la cara. Cuando usted tiene después de los 35 años, ya usted no puede tener ningún trastorno hormonal, porque sus hormonas se han reubicado. No es lo mismo aquella joven de 13, 14 años que todavía está en el proceso de reafirmación hormonal y está todavía no ha completado la pubertad. En las personas mayores, la situación refleja de que hay problemas a nivel intestinal. Le gustan hacer limpieza a nivel de la cara. Yo le dije a esa joven que no iba a resolver nada. Se sentó con nosotros, me dijo parte de los problemas, porque el síndrome de intestino permeable es curable 100%, pero tú tienes que poner la mano sobre la mesa y tirar todo lo que hay con el médico y decir qué te está atormentando, porque esos tormentos están provocando que la glándula suprarrenal, donde está el cortisol y la taladrenalina y la noradrenalina, están provocando una situación de estrés que en la parte de absorción del intestino está provocando problemas digestivos. Entonces los nutrientes no te están llegando y eso se refleja en la cara. Inmediatamente tú cambias la dieta, bota esas personas tóxicas que tienes al lado, no te metes en lío de problemas que tú no puedes resolver. Yo siempre digo que el que va a pagar es muy alérgico a tomar muchas cosas, porque sabe que tiene que pagar. El malapaga coge muchas cosas a crédito para irse y no pagar. Entonces, si ese negocio, le dije, te está provocando ese tipo de estrés de personas que engañan, porque a veces el negociante, el comerciante tiene que tener psicología. Si usted va a un cliente y le brinda crédito y usted ve que se lleva media tienda, ese no tiene el perfil de gente que paga. Entonces, había una serie de situaciones. Ingería leche también, que la hemos prohibido aquí, la leche para los becerros y para los niñitos antes de los 6 años. Después usted no leche para nada. Entonces tenía una situación de estreñimiento, diarrea, que obedecen prácticamente a el estrés, pero al mismo tiempo provoca que usted tenga que hacer una selección de los alimentos, porque hay una conjunción de ambos factores, el factor exógeno y el factor alimentario. El exógeno, de personas tóxicas, identifiquen personas tóxicas ahí, trate de tener menos problemas con esa persona, póngale un se vende, entonces, o no haga todos los negocios. Si usted sacó esa tiendecita y entonces usted no sabe, usted no conoce al tramposo, al que tiene problemas, que le gusta, porque ya tú sabes, un negocio de unos 200,000 pesos, que un tipo se lleve 35,000 y que se lo llevó en abril, los 35,000, y lo que ha abonado 3,000 pesos. Entonces, mi hija, cierre esa tienda. No me llore, que eso es red, que es psiquiatra. Yo lo que te estoy diciendo es como otro tipo de negocio que tú no te tengas que estresar porque tú tienes intestino permeable. Tú no estás absorbiendo los alimentos. Por eso tú estás en una alternativa de estreñimiento y de procesos diarreicos. Y
el tejido se está putrefactando, o sea, se está pudriendo, está putrefacto, porque ese intestino tiene que renovar sus paredes cada 3 días. Ese intestino que usted ve, que el cirujano ve, es un intestino recién formado, que se formó hace 3 días. La mitosis va cambiando las paredes intestinales, porque es muy delicado. Entonces, no crea que el intestino que usted tiene ahí no está desde que usted nació, no, eso vive renovándose a través de la mitosis para absorber los alimentos. Entonces, cuando esto no sucede, hay una agresión a nivel celular, como si usted tuviera un cáncer. Ustedes saben que cuando hay una agresión de un cáncer, toda la glutamina de las proteínas se descomponen, vienen todos las bacterias oportunistas, entre ellas la Candida albicans, y comienzan a trabajar, a destruir las proteínas. El estrés, la mala absorción destruye las proteínas. Por eso que usted ve que cuando hay una agresión de cáncer, las personas pierden peso, porque están destruyendo las proteínas por el estrés que tiene su cuerpo, donde hay células cancerosas que quieren invadir todo el cuerpo. Y ustedes saben que tenemos guardianes a nivel orgánico que luchan para defendernos. Entonces se produce una lucha desigual entre células atípicas dañinas que quieren establecerse en los diferentes órganos para acabar con la parte orgánica del individuo. O sea, matar todo lo que es vida del individuo. Entonces, en ese sentido, como no es un cáncer, el síndrome de colador intestinal, saqué la palabra colador porque cuando lo traduje literalmente en inglés, leak síndrome, o sea, síndrome de colador intestinal. Y me encontré con esta situación donde en cualquier país este síndrome es muy importante. Sin embargo, lo confunden con el síndrome del colon irritable, se van de cabeza, y donde hay un problema muy parecido, por eso son tan importantes los diagnósticos diferenciales. Regreso con este importante tema de lujo. Como dije ayer, son temas sacados del horno de la medicina moderna. Así que regreso con felicidades para todos en Navidad y el año que se aproxima. Mamacita. Bueno, pues cuando estaba haciéndole el internado, el coordinador de la cátedra de pediatría en el Robert Rey era Jesús Félix Iglesias. Entonces, en las consultas en el Robert Rey indicábamos muchos antidiarreicos. Era la época de los antidiarreicos. Entonces, lo único importante, lo más importante de un médico es la observación. La observación, y con la observación tú puedes llegar a muchas conclusiones. Entonces estábamos en la época de la mebiasis, siempre ha existido aquí poca lactancia materna y el biberón sigue siendo el biberón fuente de contaminación y de infecciones intestinales para ameba. Pero en el niño eso le da duro, una infección intestinal.
Entonces le decía yo a Félix Iglesias que si eran útiles los llamados antidiarreicos, que la madre desesperada acudían a los antidiarreicos. Y él me dijo que porque yo hacía esa pregunta. Porque cuando usted tiene diarrea, usted está barriendo con la flora intestinal. Y la flora intestinal es lo que protege al intestino con el mucus. Eso le da como una pared de contención. Entonces, los antidiarreicos no van a provocar que ese intestino se limpie. Entonces, no va a formar la barrera de protección de la flora intestinal. No hay protección. Entonces, me miró, pero a través del tiempo, aunque no le dieran la razón aún, cada día se usan menos los antidiarreicos. Porque es que tú estás barriendo con la flora intestinal. Y tú lo que quieres es que haga una creación de la flora intestinal. Es decir, que las sustancias probióticas para fortalecer la flora intestinal es el remedio para eso. Entonces, precisamente de esa experiencia, yo me engranojo con eso, precisamente de esa experiencia, nosotros tuvimos a un perrito que tenemos en la casa, muy querido, y con 7 días comenzó con unas diarreas una diarrea tremenda, que la gente le dice parvovirus. Le llamamos a un veterinario y son despiadados. Me disculpan los veterinarios que me están viendo, pero son despiadados, porque es que lo meten en una jaulita ahí. Yo vi que lo metieron en una jaulita, pero uno se va para casa. A los 3 días me le dieron de alta, supuestamente le dieron de alta. No habían pasado 2 horas, vuelve y produce el cuadro diarreico, que como la flora intestinal ya está al punto de perforarse, lo que ocurre en el intestino permeable, la sangre es que ya está llegando a los sulfuros, a la parte intestinal, por eso se producen muchas perforaciones en estos procesos diarreicos. Entonces veo que a las 2 horas vuelve en una diarrea. Como es obvio, yo llamo allá y me dicen, tráigalo otra vez. Y yo dije, que lo voy a llevar otra vez. No. Entonces, precisamente después de esa discusión que yo tuve con Félix Iglesias, estimulando la flora intestinal mediante los probióticos, nosotros compramos un probiótico que no lo voy a decir por aquí, pero que lo están anunciando en el internet, que son 10 ampollas. Fíjate, un bebé perrito. Me convertí en veterinario, 10 ampollas, y comencé a darle suerito. Inexplicablemente, si yo sé, ese es un testimonio, yo lo que traigo el testimonio aquí, comenzó su proceso de paralización de las diarreas. ¿Por qué?
porque los probióticos que estimula ese suero, si usted va a mi consultorio, yo le digo de qué sustancia es, por si usted tiene un perrito algún día que tenga un proceso diarreico. Esa parte fortalece la flora intestinal, provoca la protección de la flora intestinal. Y él se salvó. Se salvó. El perrito, fortaleciendo la flora intestinal. Luego pregunté al veterinario y él lo que le estaba dando un antidiarreico. Por eso es que se muere. Y tú le das un antidiarreico y no fortalece la flora intestinal como un mecanismo de defensa. Obviamente la mayoría de esos animalitos tienen una alta mortalidad. Por eso le dicen parvovirus, no, eso es sinónimo de muerte. Entonces, pusimos esa con mucha fe. Mi hija compró una jeringuilla y cada 8 horas, 12 C, le abríamos la boca y eso bastó. Entonces, mirar, observar cómo que son los procesos. En el intestino permeable se puede expresar el metabolismo en la cara y el estrés en la cara. No vaya a un salón para que le hagan limpieza cutánea, que la alergia está en el intestino. Y si usted no mejora esa condición intestinal, cada día usted va a tener más desequilibrio orgánico, vienen entonces bacterias oportunistas, porque el intestino necesita renovarse cada 3 días. Ese intestino, que cuando el cirujano lo abre, hace 3 días que se formó. Mediante el proceso se llama mitosis, cambios repetidos, es uno de los tejidos que más cambia. Y que tiene que ver con la cara, se expresa en la cara. Como muchas veces está vinculado al estrés con la cara. Entonces, hay presentaciones cutáneas que presentan los adultos que son distantes a las hormonales cuando eran adolescentes, por un proceso hormonal. Entonces, llevo esta información que quizás no sea tan valiosa, pero usted puede tener una persona que tenga problemas cutáneos a nivel de la cara, que los nutrientes le están haciendo, no le están absorbiendo, está desnutrida, tiene otra condición, porque en el intestino permeable aparece siempre otra condición que provoca eso. Entonces es el efecto dominó de varias enfermedades en una, que van recurriendo y van pudriendo el intestino. Ese tubo donde deben absorberse los nutrientes es atacado por un fenómeno exógeno. Hablé de persona tóxica, lo puede producir negocio tóxico. Como esa señora, yo le dije, deja eso. Porque el comerciante, para meter, no todo el mundo puede meterse a comerciante. El comerciante tiene que tener psicología. Y yo te digo, si viene un señor que viene a hacer una compra de un negocio que no llega a 200,000 pesos y se lleva 35,000, ¿tú crees que lo va a pagar? El crédito lo hizo en abril y apenas ha pagado 3,000 pesos. Entonces, si tú no dejas ese negocio, situaciones estresantes, va a seguir con el cortisol, con la adrenalina, va a seguir con
este síndrome que nos diagnostican aquí, porque todo es colon irritable. Colon irritable. No, eso se llama, gastroenterólogo, vamos a analizar ese tema, que se llama intestino colador, intestino permeable. Colador es porque está en la última capa, no tiene las protecciones de la flora intestinal, como creíamos al principio, que dábamos a los niños antidiarreicos. Antidiarreicos van a seguir dándole, sacando la protección que tiene esa pared intestinal. Entonces lo que queremos es que la flora intestinal se fortalezca, y al fortalecerse la flora intestinal, el niño para la diarrea. Porque en principio, cuando usted tiene una intoxicación alimentaria, las primeras diarreas son desintoxicantes, desintoxican. Pero si se prolonga esa diarrea, entonces va a barrer con la flora intestinal. Los mecanismos de protección. Entonces viene el síndrome de intestino permeable, que muchas veces creen que es el elemento, porque lo he visto enfocando en el alimento, en los alimentos, y es multifactorial. Hay fenómenos exógenos, estresantes, personas tóxicas. Ustedes saben que hay personas tóxicas, que es mejor. Vamos a salir de eso. Vamos a salir de eso. Vamos a salir de eso. Yo cuando tengo personas tóxicas trago de eso. Así que me voy. Hoy parece que está marchando todo bien. Así que suerte mi Navidad, no me agarren. Que voy para allá. Entonces hay personas que no pueden comer determinados alimentos, que el pan le produce esa inflamación a nivel intestinal. Los intestinos tienen estructura de protección con la flora intestinal, que cuando el alimento no es compatible con ellos, entonces esa apertura dejan pasar el espacio. Entonces ese espacio van sustancias tóxicas al cuerpo, entonces tú tienes un estado de infección en todo el tracto intestinal. Entonces tú eres el llamado a investigar cuáles alimentos, si no va al médico, cuáles alimentos están provocando. Usted se da cuenta que determinados alimentos le producen esos problemas intestinales de diarrea o estreñimiento, y usted irlo cortando. Hacer aquí, por ejemplo, en mi experiencia he encontrado mucho intestino permeable o colador intestinal debido a la leche. A la leche. Es terrible lo que produce, una alergia a nivel intestinal. Pero también he encontrado al gluten, a las harinas. Hay personas que no pueden ingerir pescado, que es una alergia a nivel intestinal lo que se produce. Entonces usted tiene que identificar los alimentos en relación a ese episodio de constipación, dolor intestinal que le está produciendo, y consecuentemente con las evacuaciones malolientes que usted va a tener, porque hay una descomposición bacteriana, porque los mecanismos, los anillos de protección que tiene el intestino, compuesta por mucus es como sustancia, como un cemento sellante, y la flora intestinal ceden. Por eso es intestino permeable, ceden. Entonces el intestino no tiene ningún tipo de protección.
En consecuencia, si usted no identifica esos problemas, va a seguir perdiendo sustancias importantes porque no está absorbiendo. Se van a la glutamina, uno de los aminoácidos que está involucrado en la putrefacción, va a invadir el torrente sanguíneo y cada día la situación va a ser más difícil porque usted tiene un estado de putrefacción dentro del cuerpo. Entonces, hemos encontrado que muchas veces que creen que todos los problemas a nivel de la boca vienen de las piezas dentales. Hay personas que tienen sus piezas dentales bien y viene un mal olor de esa putrefacción que usted tiene a nivel intestinal. Y que ustedes saben que yo le digo cuando se puede curar y no se puede curar. Esto se puede curar con la observación y sentarse sinceramente con el médico a decir cuáles son los alimentos y cuáles son las situaciones de estrés. Esa señora que yo te digo mejoró totalmente. Tiene su cara bien, porque yo le dije, ven acá, ¿y por qué tú estás? Cada 15 días tú me dices que tiene que estar una muchacha de que limpian la cara. Esa es que eso es seguro. La observación y la parte científica dicen que la cara es la manifestación de ese problema intestinal. Tú vas a economizarte ese dinero y te va a evitar ese trauma, porque un trauma es una persona de que limpiando, yo no sé cómo que se llama, esa limpieza cutánea que hacen, es un trauma que le producen a la cara y es a nivel exógeno que está. ¿Cuáles son los elementos estresantes que tú tienes al lado que están produciendo cortisol, que están sacando la glucosa y que la glutamina la están convirtiendo en algo putrefacto y que el torrente intestinal sellado por la placa intestinal, la flora intestinal, que así que se llama, la está dejando pasar. Entonces, esa flora intestinal perdida es lo que se llama intestino permeable. Y ahí entonces van la bacteria, va todo, va derecho a ese intestino. Entonces, por eso es que usted tiene que escuchar al médico, porque usted puede cambiar esa condición, pero si usted vuelve otra vez a los alimentos, va a tener gases inflamatorios, va a tener una situación difícil, porque usted tiene que saber sus limitantes. Hay alimentos que a usted no le conviene y hay otros alimentos que sí le conviene. Hay negocios que no puede hacer, y todo el mundo nació para comerciante. El comerciante debe tener mucha capacidad psíquica, de saber. Yo tenía un tío allá en Puerto Plata que le decía, mira, te voy a fiar 2 libras de arroz y media libra de aceite y 5 de salsa, pero yo sé que tú no me lo vas a pagar. Ese tipo no hace perforación intestinal, no tiene estrés, porque identifica lo mala paga. Entonces, si yo estoy poniendo el aspecto comercial, pues puede ser cualquier actividad que usted haga que le produzca esa perforación intestinal. Usted tiene que apartarse de eso. Yo estoy hablando, no es que todo esto venga de una actividad comercial, yo le estoy poniendo eso. Entonces, fue próspero en los negocios, murió como con 23 colmados allá, pero él sabía identificar los mala paga. Le decía, mira, te voy a fiar 2 libras de arroz. ¿Qué más? Una tercia de aceite.
¿Qué más? 3 de salsa, que así era que se vendía. El café, que nunca lo dejaban. Y media libra de azúcar. Don Pedro, yo se lo traigo. No me diga que me lo va a traer, que yo sé que tú no me lo vas a pagar. Y efectivamente el tipo ni pasaba por ahí. Entonces él vivía happy. Él puede negociar. Pero usted no puede. Algunas personas, otros que yo conocí con el síndrome de perforación intestinal, que compraba capa, ¿cómo es? La paca esa. Tú no puedes ese negocio. Porque es un problema estresante. Y cuando tú compras una capa, una paca que le dicen, entonces tú entras en estrés. Porque es una lotería. De que hay paca buena, pero hay paca buena que te sale toda la ropa mala. Entonces tú diste 30,000 pesos por esa paca. De que buena. Porque hay paca de 10,000 pesos. Pero dije que son malas. Entonces tú compraste la de 30 y resultó que la de 30 también está mala. Pantiroto, pero una cosa así. Entonces ese tú no puedes hacerlo. No, que no te salga una lágrima, no la ves la use. Yo no soy psiquiátrico ni cosa. Yo solo que sé identificar lo que te está provocando el colon permeable. Así que ojalá que le haya gustado este tema, siempre innovando aquí en Pregunta Médica. No quiero PRMista al lado mío. Así que mañana nos encontramos en otra edición de Pregunta Médica. Buenas tardes.